Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Henry Cucalón. Recordamos que él es el jefe de bloque del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, con quien queremos hablar sobre la consulta popular, la consulta que cada vez está más cerca para ir todos nosotros a las urnas, pero que tenemos que aprender por qué votar sí o por qué votar no con conocimiento. Hay varias preguntas, asambleísta Cucalón, que generan mucho interés. Una es la famosa reelección indefinida. ¿Qué significa? ¿Quiénes pueden, quiénes no pueden? ¿Los asambleístas pueden reelegirse, no pueden reelegirse? ¿Qué pasa con alcaldes, exalcaldes y exmandatarios? La consulta popular recoge esta demanda ciudadana de que se ponga a consideración en una consulta si cabe o no incluir esta figura de la reelección indefinida, que es lo que muchas críticas genera, porque si bien el pueblo en Montecristi votó porque exista la reelección, pero que no sea eterna. Si usted le pregunta al pueblo, el pueblo cree que debe haber elección, pues no debe ser indefinida, no debe ser eterna. ¿Qué fue lo que sucedió? En la asamblea, en el año 2015, a través de un paquetazo de enmiendas, los asambleístas del oficialismo, Alianza País, le hicieron un traje a la medida al señor Correa para que pueda ser candidato indefinidamente. O sea, le acomodaron las circunstancias jurídicas. Y fue un paquetazo jurídicas. Solo aprobado por la Asamblea, que no significó votación popular. Exactamente. Y nosotros siempre reclamamos que si el pueblo había en referéndum votado la Constitución de Montecristi, donde se establecía que solo podía haber reelección por una sola vez, consecutiva o no, había que poner en consideración del pueblo cualquier reforma. Si hay personas que creen que debe existir la reelección indefinida, pues bien, que una consulta se apruebe, no que lo metan por la ventana como hicieron en la asamblea. Punto uno. Entonces, esta es la oportunidad de que el pueblo se manifieste. En nuestro caso estamos por el sí, porque siempre consideramos que este tipo de temas deben ser sometidos al pueblo. ¿Por qué no hay regresión de derechos? Está en el sí, aunque el alcalde Nebot no pueda reelegirse. Por supuesto, nosotros aunque somos consecuentes. Cucalón tampoco puede reelegirse porque como asambleísta. Siempre lo dijimos. Yo cuando me lancé la primera vez, en el año 2013, mi primera elección, cuando me lancé, las reglas del juego de Montecristi me decían que yo solo podía ser reelegido una sola vez. Y fui reelegido en el año 2017. Y una pregunta, ¿tiene que ver no reelección en el caso de la asamblea? Si usted es asambleísta por la provincia del Guayas, ¿puede ser reelecto como asambleísta nacional o no? No, porque el cargo es uno solo, es asambleísta, a secas. Si es nacional, si es provincial, si es por el distrito 1, 4, son mecanismos de elección. La representatividad, el cargo es uno solo. Yo ya con no podría volver a ser asambleísta, pero reitero, cuando me lancé en el 2013, sabía que solo podía ser reelecto una vez. O sea que ahora, con la consulta popular que vamos a votar que sí, vamos a retrotraernos a lo mismo que estaba vigente en Montecristi. ¿Y qué ocurre con lo antes de Montecristi? Porque la pregunta, hay varios, sobre todo candidatos o precandidatos a alcaldías que ya fueron alcaldes por 2 o 3 periodos. Antes de Montecristi, ¿cómo funciona esto? Uno puede hablar del exalcalde Paco Moncayo, de Auquetito Aña, que pueden ser nuevamente candidatos. ¿Por qué pueden ser nuevamente candidatos? Porque en la consulta popular hay un anexo que es importante que la gente lo lea, lo estudie, lo desarrolle, donde se establece que esta prohibición de ya haber cumplido 2 periodos rige a partir de Montecristi en adelante, es decir, de las elecciones del 2009 en adelante. Le pongo un ejemplo. Bajo ese régimen, el alcalde Jaime Nebot, que ya había dicho que no iba a ser candidato, fue elegido en el 2009 y en el 2014. Ya no puede. Pero hay algunos exalcaldes, prefectos que fueron elegidos antes del 2009
como es el caso de Paco Moncayo, para citar un O ejemplo. de su propio partido, Luis Fernando Torres, por ejemplo, que fue alcalde antes del 2009. Exactamente. Él puede ser candidato a alcalde. Lo que ya no puede volver a ser es diputado, porque al igual que yo hemos sido elegidos 2 veces asambleístas después de Montecristi. ¿Estamos? Eso está en el anexo. Hay muchas personas que han tenido un periodo y no los 2 cumplidos. Hay gente que tiene periodos desde antes de entrar a Montecristi. Entonces el anexo es muy claro en su redacción. No cabe ninguna confusión. Pueden ser candidatos. Todos los que tengamos, alcaldes, prefectos, asambleístas, presidente, como el caso del señor Correa, que tengamos 2 mandatos desde Montecristi en adelante, no podemos volver a ser candidatos a la misma dignidad, ¿no? El presidente Correa, que fue electo precisamente luego de la consulta, el 2009 y 2013. Y 2013. Ya pasó 2 periodos luego de Montecristi. Él no puede volver a ser candidato a presidente de la República. No puede volver a ser candidato a presidente. No es con dedicatoria. Pero sí puede ser candidato a alcalde, asambleísta, a todo lo demás, a lo que sea. A todo lo demás, excepto presidente. Excepto presidente. ¿Podría ser candidato a la vicepresidencia? Son los mismos, van en llave. Los requisitos, entonces, prohibiciones, inhabilidades para presidente y vicepresidente son lo mismo. ¿Cómo blindar la Constitución para que en algún momento no se dé lo que se dio en diciembre del 2015? Es decir, que algún gobernante, alguna asamblea, algún grupo político decida meter de manera indebida reformas que permitan ya sea reelección o cualquier modificación constitucional que genere problemas en la ciudadanía. Mientras el pueblo con su voto así lo defina, así lo apruebe, no hay ningún problema. La Asamblea sí puede establecer mecanismos de enmienda constitucional, pero no camuflar reformas como que si fueran enmienda. Enmienda son añadiduras, temas que son de forma de la Constitución. Le voy a poner un ejemplo. La Constitución tenía una cuasi errata que en vez de decir fondos previsionales, decía fondos provisionales. Eso es una enmienda. Es una fe de rata. Pero no me vengan a decir, y hay otro tipo de enmiendas que se adjuntan temas, pero no me vengan a decir... se cambia el tema básico, neurálgico. el espíritu de la Constitución. No me van a decir que el tema de la elección de dignidades, que a lo largo de la historia del Ecuador, desde el retorno a la democracia, todo, la no reelección, como fue el año 79, la reelección indefinida para alcaldes, diputados, consejeros del año 94, por una sola vez, todas siempre fueron aprobadas por el pueblo. La primera vez que se saltan al pueblo para un esquema de elección de dignidades fue lo que hizo la Asamblea en el año 2015. Así que los procedimientos de la Constitución para enmienda, para reforma parcial y para una nueva constituyente están reglados en la Carta Magna. Solo es de cumplirlo. Y en nuestro criterio, lo básico es, si algo que fue consultado por el pueblo en el año 2008, usted quiere cambiarlo, tienes que acudir al pueblo. No te lo puedes bypassear. No te puedes burlar de la voluntad popular. Por el sí, hablan de que esto de evitar o no permitir la reelección indefinida es una regresión de derechos y están incluso yendo a la Corte Interamericana de la OEA. Yo me hago una reflexión, y en el año 2008, cuando votamos de que solo haya una reelección, ¿por qué no dijeron que era regresión de derechos? ¿Por qué? Votaron sí, ¿no? Medio mundo votó por el sí en la Constitución de Montecristi. Yo no, yo voté por el no y soy el mayor defensor de la Constitución de Montecristi. En cambio, los que votaron sí se han convertido en los mayores violadores de la Constitución de Montecristi. Ahí estaba ese principio, esa es la regla del juego. Lo que pasa es que el señor Correa está acostumbrado a cambiar las reglas del juego en su propio beneficio mientras estaba ejerciendo el cargo. Porque la primera vez que él se lanzó a presidente en el 2006, sí sabe que establecía la Constitución, ¿no? Que no había reelección inmediata. Era pasando un periodo. La cambió para él. Después la volvieron a cambiar para él. Todo es para él mientras él ejerce los cargos. Por eso es que no le gusta. Primero, eso fue lo que aprobó el pueblo. El pueblo en Montecristi aprobó que solo había reelección por una sola vez consecutiva o no. Así que no es nada malo. Y segundo, ¿sabe por qué no hay regresión? Y eso se los expliqué en los 2 debates de las enmiendas en la Asamblea. En materia del poder, el poder no se lo expande. El poder aquí y en la Conchinchina se lo limita. Eso dice la doctrina internacional. Porque el poder muchas veces es el que genera problemas con los ejercicios de los derechos. Y no es lo mismo la persona que se candidatiza sin estar en el poder que el que está en el poder. El que está en el poder tiene candados, debe tener controles, debe tener límites. Para esto, burlándose la gente, se han inventado el concepto, es que no es reelección indefinida, es postulación indefinida.
como que haciendo un trueque de palabras. ¿Y en qué No, pues ese es un engaño. Igual voy a una elección. No, es que exactamente, cuando uno se postula es antes de ser designado. Le puedo poner un ejemplo. El señor Álvaro Noboa se ha postulado 5 veces para presidente de la República, pero no ha ganado ni una sola vez. Ya cuando tú ganas, entras en otra esfera de control. Entonces, quererse poner, que es lo mismo. Y la postulación es indefinida. Siempre ya cuando gana, y es otro asunto. Es otro régimen. Pero eso es querer tomar el pelo de la ciudadanía. Yo me los conozco de memoria porque ya todo esto que está saltando en la consulta, ya lo esgrimieron, si es que se puede decir esgrimir, pero ya lo dijeron en los 2 debates. Entonces ya me conozco de memoria todas estas sui generis teorías. Entonces no es regresión de derechos, porque la regresión de derechos sería si fuera a los ciudadanos. En materia de control del poder no existe regresión porque el poder está para ser limitado. Esa es la lógica constitucional del derecho comparado aquí en todas partes del mundo. Y el poder excesivo genera una serie de problemas que se han analizado en otros foros y debates. Ahora, abogado Cucalón, hay varios temas también que ponen sobre el tapete quienes apoyan el no. El hecho de que hacer las modificaciones al Consejo de Participación Ciudadana o el famoso 4º o 5º poder del Estado genera que se convierta el actual presidente en dictador. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo informar a la ciudadanía cuál será el cambio y la modificación que se dé a este Consejo de Participación Ciudadana, que es una pieza clave, sobre todo para la nominación y nombramiento de todos los organismos de control? El que se autoproclamó jefe de todas las funciones del Estado, que es el señor Correa, que decía que él era jefe de los municipios, de las Cortes de Justicia. Claro, uno piensa en el Rey Sol que decía, el Estado soy yo. Él ahora dice que quieren implementar una dictadura de control de poder porque se quiere cambiar al Consejo de Participación, que era la joya de la corona del correísmo. Sí, valga la joya de la corona es lo más cuestionado. Es lo más cuestionado porque obviamente defraudaron la voluntad popular, hicieron un triste papel, estatizaron la participación ciudadana y la pusieron al antojo del caudillo. Solo sirvieron para cumplir con los caprichos del poder y salían directamente desde el despacho del presidente elegidos los consejeros. Y en otros casos, los supuestamente independientes y ciudadanos, había candidatas a concejales de Guayaquil con camiseta verde que perdieron las elecciones y al día siguiente estaban en el Consejo de Participación. O sea, hay una serie de personas. ¿Qué es lo que se quiere llegar? Aquí vamos a un tema de fondo y de forma. A lo que se quiere llegar con un Consejo de Transición es al sistema que impera en todas partes del mundo, que sea un presidente de república que nomine a los consejeros y sea un parlamento quien los designe. Ese mecanismo es válido. Si mañana un presidente... el de transición va a ser nombrado así. El presidente nomina, y el Congreso escoge. Y el definitivo, ese va a ser mediante voto popular. Esto es lo que no hay claridad. ¿Cómo es mediante voto popular y las características de los posibles consejeros, hombres o mujeres, deben ser que sean apolíticos? No es apolítico, es apartidistas. Apartidistas, perdón. No todo es político y ojalá que la gente se politice. Es no partidista porque se entiende que son consejeros que representan a la ciudadanía. Porque si mañana quisieran respetar una ideología, se lanzaran de candidatos a diputados por un partido político. Esa es la lógica. Lo que se le quiere dar en el definitivo es que tengan el peso de una representación popular por voto para que tengan el derecho a poder escoger a los organismos de control. No como ahora, que señores puestos a dedo, porque a mí no me van a engañar con unos supuestos concursos, personas elegidas a dedo escogían a los funcionarios que supuestamente tienen que controlar al régimen y ya sabemos que no controlaron nada. Pues bien, ese es un tema, el definitivo. Y en el transitorio, el presidente nomina y el Congreso escoge. Ahora bien, si un presidente no nomina personas correctas, no nomina a las mejores mujeres y hombres de lecor que sí existen, gente predispuesta a trabajar en esto, y el Congreso también no vota por personas prístinas, ya no es un problema del concepto, es un problema ya de hombres y mujeres que no están a la altura de las circunstancias históricas. Pero en todo caso, no es que el presidente nomine directamente como andan diciendo en la campaña. ¿Qué iba a decir usted? En todo caso, el que se nombre como transitorio será mejor que el que tenemos. Pero eso sin duda alguna. Y si no es así, y si el presidente Moreno vuelve a nominar a personas que salen de su despacho, pues contarán con nuestra negativa, con nuestro voto en contra en la Asamblea Nacional. Pero ahí volvemos a hacer un análisis de cómo funciona la Asamblea. Lamentablemente, quienes están en contra de ciertas posiciones o a favor de ciertos juicios políticos siguen siendo minoría. Pero es que ahorita estamos viviendo también un momento histórico.
Si el presidente nomina para poder reemplazar este mal llamado Consejo de Participación, que era una sucursal de Alianza País, si el presidente quiere seguir con esas líneas, no solamente que no habrá estado a la altura de lo que el pueblo quiso reclamar y de lo que él quiso promover como un cambio, será sujeto a otro tipo de protesta política. Y si lo hace con personas no aliadas a nosotros, no de nuestro partido. Hay muchísimas mujeres y hombres independientes, inteligentes, formados, las personas que están en la Comisión Anticorrupción, por poner un ejemplo, contarán con nuestro respaldo. Por supuesto, votaremos a favor. Así lo nomina el presidente. Pero esto es un tema de hombres y mujeres. Con capacidad y además con experiencia probada de honestidad. Exactamente. Que sí los haya. Se nombra el Consejo Transitorio y todas las autoridades de control tienen que ser nuevamente nombradas. ¿Qué ocurre con esto y con la posición? El régimen que está en el anexo establece que van a ser evaluadas, porque esas personas que están en los organismos de control, más allá que todos son correístas, tienen un periodo de designación. Entonces va a haber un periodo para evaluar su desempeño. Hay algunos que querrán renunciar para ahorrarles tiempo al Consejo de Transición. Y esto sin prejuicio de que la Asamblea pueda ejercer, porque lo puede hacer. A mí no me vengan con el cuento los correístas de que el Consejo de Transición le está quitando facultades a la Asamblea. Mentira. Ustedes igual pueden hacer igual podemos fiscalizar. Y lo que más me causa risa es que se preocupan de las facultades de fiscalización de la Asamblea cuando nunca las han querido ejercer. Y ahorita, como cantaleta nueva de campaña, se preocupa, es que la Asamblea ya, el Consejo de Transición le va a quitar competencias que no les quita y que ellos no han ejercido y no permiten que se ejerzan. En todo esto que estamos dialogando, ¿cómo evaluar, cómo analizar, cómo prever lo que puede pasar el 4 de febrero? Usted que está entre costa y sierra. Para nosotros es muy importante, y es lo que estamos haciendo, ciudadanizar la consulta, explicarles a los ciudadanos por qué les conviene a ellos. La importancia de ir a ejercer su derecho. Porque explicarles... Y no que es un trámite más para conseguir una papeleta. Explicarles que esto les conviene a ellos. Que si quieren que no haya funcionarios corruptos, sentenciados por corrupción, que vuelvan a ser dignatarios funcionarios, que voten que sí. Si ellos quieren que su derecho a enjuiciar a violadores de niños no se termine nunca por la mal llamada prescripción, voten que sí. Si quieren una real democratización y participación, voten que sí en la pregunta del Consejo. Si quieren que haya igualdad de oportunidades para todos, no que los que están en el poder tengan reglas distintas a los ciudadanos, vota que sí en el tema de la reelección que estamos viendo en la pregunta 2, y así en cada tema, pero explicándole por qué les conviene, no simplemente como hacen algunos, están en su derecho, yo no comparto, vota sí, sale mi cara y vota sí. ¿Y qué es eso? ¿Y qué tiene que ver eso con las preguntas? Hay que tener un análisis crítico de las preguntas y por conocimiento. Y salgo con una caravana y paso saludando a las personas y dice vota sí y pongo mi cara y mi partido. ¿Y qué tiene que ver eso con el diario vivir de la gente? Y además, hace unos días el doctor Enrique Ayala Mora decía no debe partidizarse la consulta, porque la consulta es sí o no importa el color del partido. No importa el color del partido, no importa el número del partido, no importa los rostros, porque no son candidaturas. Y partidizarla se comete un grave error. ¿Por qué? Porque si uno no le explica la conveniencia de la pregunta, sino que dicen, en la 1 está tal partido. ¿Y qué pasa si las personas no les cae bien ese partido? Porque así es. Entonces, por culpa de ese partido, el ciudadano va y vota que no por la pregunta. La desafiliación de varios personajes de Alianza País puede generarse más confusión. Los verdes, ¿a quiénes están? ¿Por el sí o por el no? Exactamente. Por eso lo importante, los partidos políticos estamos para apoyar esta demanda ciudadana. Claro que tenemos un rol. Y lo estamos cumpliendo, rol de explicar, de concientizar en qué consiste, por qué les conviene al pueblo y a sus familias. Pero no apropiarnos de la consulta, no, que la consulta es mía. Yo llegué primero, eso en una consulta no existe. Yo propuse, yo llegué o yo dije. Una vez que la ciudadanizamos y lo sacamos de también que sea un sí o un no al presidente Moreno. El presidente Moreno lo que ha hecho es convocarla. No tiene nada que ver con aprobación. Nada que ver con aprobación del régimen o desaprobación. Será importante profundizar en esto por todos los medios posibles, ¿Y qué tareas? Inclusive por las redes sociales y con mucho trabajo local, es decir, territorial, barrial, con contacto con la gente en la calle, en sus casas, explicándole por qué con esta consulta pueden vivir mejor y se puede fortalecer la democracia. Y se puede castigar a culpables y corruptos. Pero por supuesto. Un tema también pendiente es qué le queda por hacer a la Asamblea luego de la consulta. ¿Qué ocurre con temas y modificaciones desde el Consejo de Participación Ciudadana hasta la famosa ley de la plusvalía? Todo.
Bueno, en el tema plusvalía, si uno revisa la consulta, se dispone que si el pueblo vota que sí, automáticamente la asamblea tiene que derogarla, porque recordemos que la consulta se le dice consulta, pero tiene dos partes. Son 5 preguntas de referéndum, que son cambios a la Constitución, y tiene 2 preguntas de consulta popular, que es decir, cambios en materia legal, que es lo que se tiene que hacer con plusvalía. Ya vamos a ver, después del rotundo sí, quiénes van a ser los diputados del Congreso que se van a hacer los locos y no van a aprobar el mandato ciudadano de derogar la ley de plusvalía que conspiró contra el empleo. Esto no es una lucha de especuladores como quieren engañar. El más perjudicado fue el empleo y por tanto la gente que no lo tiene, por tanto la clase media y los pobres del Ecuador. Esto debe servir para reactivar la economía, para reactivar el sector de la construcción que fue golpeado por tesis, taras e interpretaciones lesivas, cuasi marxistoides contra la propiedad privada, que es lo que el Estado debe garantizar, jamás vulnerar. Es decir, hay que analizar los temas pendientes para la propia Asamblea y que el pueblo exija, de acuerdo a lo que expresa en las urnas, que la Asamblea se someta a la decisión popular. Al cumplimiento de esa decisión popular, exactamente. ¿Cómo están ustedes trabajando? Usted dice, no estamos diciendo por cara, vota sí o vota no, sino están visitando y haciendo trabajo de territorio. Nosotros, desde la semana pasada, estamos trabajando, está en las redes sociales, está en los medios de comunicación, cómo estamos haciendo barrialmente, con los consejos barriales, explicando, está Cintia Viteri también está en ese trabajo, punto por punto en la ciudad, cómo y en qué consiste la consulta, por qué les conviene, cuál es la problemática y con la explicación en unos grandes conversatorios. Esto sin perjuicio que también hacemos campaña, difusión a través de los medios de comunicación, como en este caso, que gentilmente lo podemos hacer explicando a la ciudadanía a nivel de radios. Esto sin perjuicio de la propaganda electoral, que son estas franjas que el Estado le ha dado a todos los que se inscribieron por una u otra pero opción. Son franjas que duran pocos segundos. Eso es diminuto, por eso nosotros lo estamos haciendo con nuestra experiencia, lo estamos haciendo territorialmente. Y la recomendación es a cada ciudadano, lean las preguntas y lean los anexos. Siempre hay que leer la letra chiquita. Eso es importante, no solamente a los abogados. Lean todo, porque esto tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la gente, con los ciudadanos, no con los partidos políticos. Muchísimas gracias al asambleísta Henry Cucalón. Cuando hemos hablado sobre la consulta popular, tomamos muy en cuenta su recomendación, prepararnos para ir a las urnas el 4 de febrero, revisando preguntas y todos los anexos, para saber por qué votamos sí o por qué votamos no. Él es muy claro al decir voto en todo sí, dando sus explicaciones, qué ocurre con reelección indefinida, qué ocurre con plusvalía, qué ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana, por qué razón ellos han tomado la opción de votar sí. Es muy claro al decir, incluso en su caso, ya no puede ser nuevamente reelecto asambleísta, porque en la consulta votará sí, si se gana en esa pregunta, ninguna autoridad, luego del año 2009 que se aprobó la Constitución de Montecristi, puede ser reelecta por más de 2 ocasiones para el mismo cargo que fue electa. Así es que revisemos todos con cuidado, preparémonos para esta jornada cívica y conozcamos por qué vamos a votar o cómo vamos a votar el próximo 4 de febrero. Gracias a Henry Cucalón, gracias a ustedes que nos acompañan semanalmente aquí en Enfoques. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.